A mediados de los años 80, el cine de acción vivía una época dorada. Hollywood estaba produciendo héroes más grandes que la vida misma, personajes capaces de enfrentarse solos a ejércitos enteros. Entre todos esos héroes, uno destacaba por su intensidad emocional, su brutal capacidad de supervivencia y su compleja relación con la guerra: John Rambo. La película Rambo, First Blood Part 2, estrenada en 1985, es la secuela directa de First Blood 1982 y está protagonizada por Sylvester Stallone, quien además participó en el guión junto con James Cameron. La historia se sitúa varios años después de los eventos de la primera película. Rambo, el legendario soldado de las Fuerzas Especiales estadounidenses, ya no es el héroe que una vez fue. Después de los acontecimientos violentos ocurridos en el pequeño pueblo de Hope en la primera película, Rambo terminó arrestado y condenado a trabajos forzados. Rambo en prisión. La historia comienza con una escena poderosa. Bajo un sol abrasador, un grupo de prisioneros trabaja rompiendo enormes rocas con martillos y herramientas pesadas. El ambiente es hostil, agotador y silencioso. Cada golpe contra la piedra resuena como un recordatorio de la dura realidad de aquellos hombres. Entre los prisioneros hay uno que se distingue de los demás. Un hombre alto, musculoso, con el rostro serio y marcado por el sufrimiento. Ese hombre es John Rambo. Su pasado como soldado de élite parece muy lejano ahora. Sus manos, que alguna vez sostuvieron armas en combate, ahora sostienen herramientas de trabajo forzado. Su mirada revela cansancio, pero también una determinación silenciosa. Rambo no habla con nadie. No socializa. Solo trabaja. Hasta que, de repente, uno de los guardias se acerca. Le ordenan detener su trabajo porque alguien ha venido a verlo. Rambo levanta lentamente la cabeza. Algo en su expresión cambia ligeramente. Cuando llega al área de visitas, ve un rostro que reconoce inmediatamente. Es Coronel Samuel Troutman. El regreso del mentor Troutman no es un hombre cualquiera. Es el oficial que entrenó a Rambo cuando éste formaba parte de las fuerzas especiales del ejército estadounidense, conocidas como Green Berets. Troutman conoce a Rambo mejor que nadie. Sabe de lo que es capaz. Sabe todo lo que ha sufrido. Durante la guerra de Vietnam, Rambo fue uno de los soldados más eficaces del ejército estadounidense. Su habilidad para sobrevivir en la selva, infiltrarse en territorio enemigo y completar misiones imposibles lo convirtió en una leyenda entre sus compañeros. Pero también fue víctima del mismo sistema que lo creó. Después de regresar de la guerra, Rambo no pudo adaptarse a la vida civil. El trauma, la violencia y la indiferencia del país por el que luchó lo llevaron a una espiral de conflictos que terminaron con su arresto. Troutman mira a Rambo a los ojos. No hay saludo formal. Solo una conversación directa. El coronel le dice que el gobierno necesita su ayuda nuevamente. El nuevo problema: prisioneros en Vietnam. A pesar de que la guerra de Vietnam terminó oficialmente años antes, todavía existe una gran incertidumbre en Estados Unidos. Miles de soldados fueron declarados MIA, Missing in Action, desaparecidos en combate. Las familias de esos soldados siguen preguntando lo mismo: ¿están muertos? ¿O siguen vivos en algún lugar? Según informes de inteligencia, existe la posibilidad de que prisioneros de guerra estadounidenses todavía estén siendo retenidos en Vietnam. El gobierno quiere confirmar esa información. Pero no pueden enviar un ejército. No pueden provocar otro conflicto. Por eso necesitan a alguien capaz de infiltrarse en la selva sin ser detectado. Alguien que conozca ese terreno mejor que nadie. Alguien que haya estado allí antes. Ese alguien es John Rambo. La propuesta Troutman le explica el plan. Rambo será enviado a Vietnam en una misión secreta. Su objetivo no es combatir. No es rescatar prisioneros. Solo debe fotografiar evidencia de que los prisioneros siguen vivos. Si logra obtener pruebas, el gobierno tendrá justificación para lanzar una operación de rescate oficial. A cambio de completar la misión, Rambo recibirá algo que no ha tenido en años: libertad. Su condena será anulada. Podrá salir de prisión. Y posiblemente regresar al ejército. El conflicto interno de Rambo, pero Rambo no responde de inmediato. Vietnam no es simplemente un lugar para él.
Es un infierno. Es el sitio donde vio morir a sus amigos, donde sufrió tortura, donde perdió una parte de sí mismo. Volver allí significa enfrentarse nuevamente a todos esos recuerdos. Además, Rambo ya no confía en el gobierno. Se siente traicionado por el país por el que arriesgó su vida. Sin embargo, Trautmann sabe cómo hablarle. Le recuerda algo importante. Si hay soldados estadounidenses vivos en Vietnam, ellos están viviendo exactamente el mismo infierno que Rambo vivió. Esa idea finalmente cambia algo dentro de él. Después de unos segundos de silencio, Rambo acepta. La misión comienza. Producción de la película. Antes de continuar con la historia, vale la pena mencionar algunos datos interesantes sobre la producción de la película. La película fue dirigida por George Pecos Matos. El guión fue escrito por Sylvester Stallone. James Cameron. James Cameron más tarde se convertiría en uno de los directores más famosos de Hollywood, creando películas como Terminator, Aliens, Titanic, Avatar. La película tuvo un presupuesto aproximado de $44 millones, una cifra muy grande para la época. Sin embargo, el resultado fue un éxito enorme. Reparto principal. El elenco de la película incluye varios actores importantes. Sylvester Stallone, personaje. John Rambo, un veterano de Vietnam altamente entrenado en combate y supervivencia. Richard Crenna, personaje. Coronel Samuel Trautmann, el mentor de Rambo y uno de los pocos oficiales que realmente se preocupa por él. Charles Napier, personaje. Marshall Murdoch, un burócrata del gobierno responsable de supervisar la misión. Julian Nixon, personaje. Kouba, un agente vietnamita que ayuda a Rambo durante la misión. Steven Berkov, personaje. Teniente Coronel Podolsky, un oficial soviético involucrado en la tortura de prisioneros. Box Office. La película fue un éxito comercial gigantesco. Recaudación aproximada. Estados Unidos. $150 millones mundial. Más de $300 millones. Esto la convirtió en una de las películas más exitosas de 1985. También consolidó a Rambo como uno de los héroes de acción más famosos del cine. El viaje a Tailandia. Después de aceptar la misión, Rambo es liberado temporalmente y transportado a una base militar estadounidense en Tailandia. Allí conoce al equipo que supervisará la operación. Entre ellos está Marshall Murdoch, el funcionario encargado del proyecto. Murdoch parece impresionado por el historial militar de Rambo, pero también duda de él. Después de todo, este es el mismo hombre que destruyó medio pueblo en Estados Unidos durante la primera película. Rambo permanece en silencio. No está interesado en impresionar a nadie. Solo quiere completar la misión. Preparación para la infiltración en la base militar. Rambo recibe su equipo. Armas. Cuchillos. Arcos. Explosivos. También le explican el sistema de seguimiento por radio. Desde un centro de operaciones lleno de tecnología avanzada, el equipo podrá monitorear cada movimiento de Rambo. Además, le informan que recibirá ayuda de una agente local. Su nombre es Kou Bao, una mujer vietnamita que trabaja como espía. Ella será su contacto dentro del país. El verdadero plan de Murdoch, sin embargo, hay algo que Rambo no sabe. Murdoch no espera que encuentre prisioneros. De hecho, el verdadero objetivo de la misión es solo calmar a la opinión pública estadounidense. El gobierno quiere demostrar que está investigando el problema de los prisioneros desaparecidos, pero no tiene intención real de rescatarlos. Si Rambo encuentra evidencia de prisioneros vivos, eso podría crear un escándalo político enorme. Y Murdoch no quiere eso. El salto hacia Vietnam. La noche de la infiltración finalmente llega. Un avión militar vuela sobre la selva de Vietnam. En el interior, Rambo se prepara. Revisa su cuchillo. Ajusta su equipo. Respira profundamente. Cuando llega el momento, abre la compuerta del avión. Abajo solo hay oscuridad. Una selva infinita. Rambo salta. Pero algo sale mal. Su paracaídas queda atrapado en el avión. Por unos segundos terribles, Rambo queda colgando en el aire. Finalmente logra cortar la cuerda con su cuchillo. Su equipo cae en la selva. Rambo queda prácticamente solo. Y apenas acaba de empezar.
La noche en la selva de Vietnam era densa, húmeda y sofocante. Después del salto desde el avión, John Rambo descendía lentamente en medio de la oscuridad absoluta. El paracaídas finalmente se había abierto, pero su situación estaba lejos de ser ideal. Durante el accidente en el aire había perdido la mayor parte de su equipo pesado. El enorme paquete que contenía armas avanzadas, explosivos y suministros había caído en algún punto desconocido de la selva. Eso significaba que ahora estaba prácticamente solo, armado apenas con su cuchillo, su arco y unas pocas flechas. Para un soldado común, eso habría significado una misión imposible. Pero Rambo no era un soldado común. Cuando finalmente tocó el suelo, lo primero que hizo fue liberarse del paracaídas y esconderlo rápidamente entre la vegetación. Sabía que cualquier rastro visible podría alertar a patrullas enemigas. La selva estaba llena de sonidos inquietantes. Insectos, animales nocturnos y el constante crujido de las hojas movidas por el viento creaban una atmósfera opresiva. Rambo respiró profundamente. Cerró los ojos por un momento y trató de concentrarse. Había estado allí antes. Habían sobrevivido a este infierno una vez. Podía hacerlo de nuevo. Mientras avanzaba cuidadosamente entre los árboles, la base de operaciones en Tailandia monitoreaba su señal a través del dispositivo de radio que llevaba consigo. En la sala de control, Coronel Trautmann observaba la pantalla con atención. Conocía perfectamente el tipo de misión que Rambo estaba enfrentando. Cada minuto dentro de esa selva podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mas Al-Merdak, en cambio, parecía mucho más relajado. Para él, la misión era más una operación política que una verdadera operación militar. Su actitud fría y burocrática contrastaba con la preocupación genuina de Trautmann. Mientras tanto, Rambo continuaba moviéndose en silencio entre la vegetación espesa. Sus movimientos eran casi invisibles. Cada paso estaba calculado, cada respiración controlada. Había aprendido hace mucho tiempo que en la jungla el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Después de varias horas de caminar en la oscuridad, Rambo finalmente llegó a una antigua estructura de piedra cubierta de musgo. Parecía ser un templo abandonado, uno de los muchos restos de antiguas civilizaciones que aún permanecían ocultos entre la selva vietnamita. Rambo se detuvo por un momento. Sus instintos le decían que no estaba completamente solo. Entonces vio algo que llamó su atención. Una pequeña sombra se movía cerca de una columna de piedra. Sobre la cabeza de la figura había un sombrero cónico típico de Vietnam. Sin hacer ruido, Rambo tensó su arco y apuntó cuidadosamente. Se acercó con pasos lentos hasta que estuvo lo suficientemente cerca para atacar si era necesario. En un movimiento rápido, saltó desde atrás y sujetó a la persona. La figura reaccionó con sorpresa. Pero inmediatamente Rambo se dio cuenta de que no era un enemigo. Era una mujer. Ella lo miró con determinación y pronunció su nombre en voz baja. Era Cow Bao, la agente vietnamita que había sido asignada para ayudarlo en la misión. Después de confirmar sus identidades, ambos comenzaron a moverse hacia el río cercano. Cow Bao hablaba inglés con un acento marcado, pero lo suficiente para comunicarse con claridad. Le explicó a Rambo que había estado observando la zona durante varios días. Según la información que tenía, el campamento de prisioneros que buscaban estaba más adelante en la selva, cerca de un pequeño río. Pero también le dio una noticia preocupante. El campamento parecía estar casi vacío. Eso no significaba necesariamente que no hubiera prisioneros. En muchos casos, los soldados capturados eran trasladados constantemente entre diferentes campos para evitar ser encontrados. Rambo escuchó atentamente mientras analizaba la situación. Sabía que la información de inteligencia nunca era completamente confiable. Ambos avanzaron hasta llegar a la orilla del río. Allí encontraron una pequeña embarcación perteneciente a un grupo de contrabandistas locales. Estos hombres no eran soldados ni guerrilleros. Eran traficantes que transportaban mercancía ilegal por el río, evitando patrullas militares. Después de pagarles una pequeña cantidad de dinero, los contrabandistas aceptaron llevarlos río arriba. Mientras la embarcación avanzaba lentamente por el agua oscura, la conversación entre Rambo y Cow Bao comenzó a volverse más personal.
Kou Bao le preguntó por qué había regresado a Vietnam. Era una pregunta difícil. Rambo permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Explicó que cuando regresó a Estados Unidos después de la guerra, sintió que ya no pertenecía a ningún lugar. En Vietnam había sido un soldado respetado, parte de un equipo, un hombre con un propósito claro. Pero en casa se encontró con un país que parecía haber olvidado a los hombres que habían luchado allí. La guerra, dijo Rambo, nunca había terminado realmente para él. Kou Bao escuchaba con atención. Luego compartió parte de su propia historia. Después de la muerte de su padre, ella había decidido trabajar con las fuerzas de inteligencia para ayudar a su país. Pero también confesó que estaba cansada de la guerra. Había visto demasiada violencia, demasiada destrucción. Su sueño era algún día ir a Estados Unidos y comenzar una nueva vida. Durante ese momento de calma, ambos mostraron un lado más humano que pocas veces se ve en medio de un conflicto armado. Pero esa calma no duraría mucho. Después de avanzar durante varias horas, finalmente llegaron cerca del área donde se encontraba el campamento. Rambo y Kou Bao descendieron de la embarcación y comenzaron a avanzar a pie nuevamente. La selva estaba más silenciosa ahora. Incluso los animales parecían evitar esa zona. Eso era una señal clara de que había presencia militar. Rambo se agachó entre los arbustos y comenzó a observar el área con cuidado. A lo lejos podía ver estructuras de madera y torres de vigilancia. Era el campamento. Kou Bao le recordó el objetivo de la misión. Solo tomar fotografías. Nada más. Pero Rambo ya estaba concentrado en otra cosa. Sabía que si realmente había prisioneros allí, no podría simplemente dejarlos atrás. Moviéndose como una sombra entre la oscuridad, comenzó a cortar cuidadosamente el alambre de púas que rodeaba el perímetro del campamento. Cada movimiento era preciso, silencioso. Una vez dentro, avanzó entre las sombras de las barracas. El lugar parecía extrañamente tranquilo. Eso lo inquietaba. Entonces escuchó algo. Un sonido débil. Un gemido. Rambo siguió el sonido hasta llegar a una pequeña estructura de madera. Miró a través de una grieta en la pared. Lo que vio confirmó sus sospechas. Dentro había soldados estadounidenses. Prisioneros. Estaban extremadamente delgados, sucios y debilitados. Algunos apenas podían moverse. Habían pasado años en cautiverio. Rambo tomó rápidamente algunas fotografías como prueba. Pero entonces vio a uno de los prisioneros atado a un poste afuera del edificio. Era un soldado estadounidense que apenas podía mantenerse en pie. En ese momento, Rambo tomó una decisión que cambiaría todo el curso de la misión. En lugar de limitarse a tomar fotografías y retirarse, decidió liberarlo. Sin hacer ruido, se acercó al guardia más cercano y lo eliminó rápidamente con su cuchillo. Luego cortó las cuerdas que mantenían al prisionero atado. El soldado apenas podía caminar. Su nombre era Banks. Rambo lo ayudó a moverse lentamente fuera del campamento. Pero justo cuando estaban escapando, uno de los guardias apareció repentinamente. Rambo reaccionó de inmediato. En un solo movimiento, lanzó una flecha que atravesó al soldado enemigo antes de que pudiera dar la alarma. Ahora no había vuelta atrás. La misión ya no era solo obtener pruebas. Ahora era un rescate. Rambo, Kou Bao y Banks comenzaron a retirarse hacia el río, sin saber que muy pronto enfrentarían una traición que cambiaría todo el destino de la operación. La selva todavía estaba envuelta en una oscuridad profunda cuando John Rambo, Kou Bao y el debilitado prisionero estadounidense Banks comenzaron su escape del campamento enemigo. El aire era húmedo y pesado, y cada paso que daban parecía resonar más fuerte de lo que realmente era. Rambo sabía que el tiempo jugaba en su contra. Había matado a varios guardias dentro del campamento, y tarde o temprano alguien descubriría los cuerpos. Banks apenas podía caminar. Después de años de cautiverio, su cuerpo estaba completamente debilitado. Sus piernas temblaban con cada paso, y su respiración era irregular. Rambo tuvo que sostenerlo en varias ocasiones para evitar que cayera al suelo. Kou Bao observaba constantemente los alrededores, su rifle listo para disparar en cualquier momento.
Aunque conocía bien la selva, sabía que los soldados vietnamitas también eran expertos en ese terreno. Si una patrulla aparecía, escapar sería extremadamente difícil. Mientras avanzaban, Banks finalmente habló. Su voz era débil y casi irreconocible. Preguntó cuánto tiempo había pasado desde el final de la guerra. Cuando Rambo le respondió que habían pasado casi 10 años, el hombre quedó completamente en silencio. Su expresión reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. Para él, el tiempo había dejado de existir dentro de aquella prisión. Durante años había vivido con la esperanza de que algún día alguien vendría a rescatarlo. Y ahora, finalmente, alguien había llegado. Pero la realidad era que la situación aún era extremadamente peligrosa. Después de avanzar durante varios minutos entre la vegetación espesa, finalmente llegaron al río donde los contrabandistas los estaban esperando. La pequeña embarcación todavía estaba oculta entre las sombras de la orilla. Los traficantes observaban con curiosidad mientras Rambo ayudaba a Banks a subir al bote. Uno de ellos preguntó quién era el hombre. Rambo respondió simplemente que era un prisionero de guerra estadounidense. Los contrabandistas intercambiaron miradas silenciosas. Sabían que transportar a un prisionero estadounidense podía traer problemas graves si eran capturados por las autoridades vietnamitas. Pero el dinero que habían recibido era suficiente para mantenerlos interesados. El bote comenzó a moverse lentamente por el río oscuro. Durante unos minutos todo parecía tranquilo. Pero esa calma era engañosa. En el campamento, los soldados vietnamitas finalmente habían descubierto los cuerpos de los guardias muertos. Las alarmas comenzaron a sonar. Las patrullas se desplegaron inmediatamente por toda la zona. La cacería había comenzado. De regreso en la base militar estadounidense en Tailandia, el coronel Trautmann seguía monitoreando la señal de Rambo en la pantalla del centro de operaciones. Aunque el plan original solo consistía en obtener fotografías, Trautmann conocía demasiado bien a Rambo. Sabía que si encontraba prisioneros, intentaría ayudarlos. Y eso significaba que la situación podía complicarse rápidamente. Marshal Murdoch también estaba en la sala de control. Cuando uno de los operadores informó que Rambo parecía estar acompañado por alguien más, Murdoch frunció el ceño. Preguntó inmediatamente si habían confirmado la identidad de la persona. Cuando el operador respondió que parecía ser un prisionero estadounidense, el rostro de Murdoch cambió. Aquello no era parte del plan. Si Rambo lograba sacar a un prisionero vivo de Vietnam, el gobierno estadounidense ya no podría ignorar la situación. Significaría admitir públicamente que los soldados desaparecidos seguían vivos. Y eso podría desencadenar un escándalo político enorme. Por esa razón, Murdoch comenzó a tomar decisiones que cambiarían el curso de la misión. Mientras tanto, el bote continuaba avanzando por el río. Banks estaba completamente exhausto. Cobalt trataba de mantenerlo despierto mientras Rambo observaba la selva a ambos lados del agua. Entonces uno de los contrabandistas vio algo a lo lejos. Una luz. Una embarcación militar vietnamita se acercaba rápidamente por el río. Los soldados enemigos habían encontrado su rastro. La tensión dentro del bote aumentó inmediatamente. Los contrabandistas comenzaron a discutir entre ellos en voz baja. Rambo notó algo extraño en su comportamiento. Sus miradas ya no eran de cooperación. Parecían nerviosos. Preocupados. Entonces uno de ellos tomó una decisión inesperada. De repente, apuntó su arma hacia Rambo. Los otros contrabandistas hicieron lo mismo. Habían decidido traicionarlos. El líder del grupo explicó que entregar a Rambo y al prisionero estadounidense a las autoridades vietnamitas les daría una recompensa mucho mayor que el dinero que ya habían recibido. Era un movimiento puramente oportunista. Pero los contrabandistas no sabían con quién estaban tratando. Rambo permaneció inmóvil por un segundo. Luego actuó. En un movimiento increíblemente rápido, sacó el pequeño cuchillo que había escondido en su pantalón y lo lanzó directamente al pecho de uno de los contrabandistas. El hombre cayó al suelo instantáneamente. Rambo agarró el arma que había soltado y comenzó a disparar. Los disparos resonaron por el río. Los otros contrabandistas intentaron responder, pero Rambo era demasiado rápido. En cuestión de segundos,
Todos estaban muertos. Pero el problema mayor aún estaba por llegar. La patrulla militar vietnamita ya estaba muy cerca. Las balas comenzaron a impactar contra el bote. Rambo gritó a Cow Bao y Banks que se agacharan. Luego buscó algo entre el equipo de los contrabandistas. Y lo encontró. Un lanzacohetes ruso. Sin perder tiempo, Rambo lo preparó y apuntó hacia la embarcación enemiga que se acercaba rápidamente. Disparó. El cohete atravesó el aire y golpeó directamente el barco militar. La explosión iluminó el río y lanzó fragmentos de metal por todas partes. La embarcación enemiga quedó destruida. Pero el bote de Rambo también había sufrido daños durante el tiroteo. El fuego comenzaba a extenderse por la cubierta. Rambo sabía que tenían que abandonar la embarcación inmediatamente. Saltaron al agua justo antes de que el bote explotara. Después de nadar varios metros bajo la superficie, finalmente emergieron cerca de la orilla del río. Banks estaba casi inconsciente. Rambo lo cargó sobre sus hombros y comenzó a avanzar nuevamente por la selva. Aún quedaban varios kilómetros hasta el punto de extracción donde el helicóptero debía recogerlos. Mientras caminaban, Cow Bao miraba constantemente el cielo esperando ver el helicóptero de rescate. Pero todavía no aparecía. En la base estadounidense, Trautmann ya había enviado el helicóptero para recoger a Rambo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Pero Murdoch no estaba dispuesto a permitir que el rescate ocurriera. Para él, la misión ya había cumplido su objetivo político. Rambo había tomado fotografías. Eso era suficiente. Si regresaba con un prisionero vivo, todo el plan del gobierno se vendría abajo. Así que tomó una decisión fría. Ordenó cancelar la extracción. El piloto del helicóptero protestó. Trautmann también se opuso inmediatamente. Pero Murdoch insistió. Y cuando Trautmann trató de intervenir, los soldados de seguridad apuntaron sus armas hacia él. La orden estaba dada. El helicóptero debía regresar. Mientras tanto, en medio de la selva, Rambo finalmente llegó al punto de extracción. Escuchó el sonido de las hélices. El helicóptero estaba llegando. Una esperanza apareció en su rostro. Rambo levantó su mano para señalar su posición. El piloto del helicóptero también los había visto. El helicóptero comenzó a descender. Una cuerda fue lanzada hacia abajo. Rambo ayudó a Banks a sujetarse mientras Cow Bao sostenía el arma para cubrirlos. Todo parecía estar funcionando. Hasta que ocurrió lo impensable. El helicóptero comenzó a elevarse nuevamente. Se estaba retirando. Rambo gritó al piloto que regresara. Pero el helicóptero ya estaba alejándose. Habían sido abandonados. La traición era completa. En ese momento, las tropas vietnamitas aparecieron entre los árboles. Los disparos comenzaron inmediatamente. Rambo trató de defenderse, pero ya no tenía suficientes armas. Banks fue capturado. Rambo también fue rodeado por soldados enemigos. Cow Bao logró esconderse entre la vegetación. Pero Rambo no tuvo esa suerte. Los soldados lo golpearon brutalmente. Lo esposaron con cadenas. Y lo arrastraron de regreso al campamento. La misión había terminado. Pero para Rambo, la guerra apenas estaba comenzando. Cuando los soldados vietnamitas finalmente rodearon a John Rambo, la selva que momentos antes había sido su aliada se convirtió en una trampa inevitable. Había peleado todo lo que pudo con las pocas armas que le quedaban, pero el número de enemigos era demasiado grande. Banks estaba completamente debilitado y no podía correr, y Rambo sabía que intentar escapar en ese momento solo significaría que ambos morirían ahí mismo. Los soldados lo golpearon con brutalidad. Culatas de rifle impactaron contra su espalda, su rostro y sus costillas. Aún así, Rambo no emitió ni un solo grito. Su resistencia física y mental era algo que sus enemigos no comprendían del todo. Para ellos, él era solo un intruso más en su territorio. Pero en realidad estaban capturando a uno de los soldados más peligrosos que el ejército estadounidense había entrenado. Banks fue separado inmediatamente y llevado hacia una jaula de bambú donde se encontraban otros prisioneros.
Sus ojos reflejaban desesperación mientras observaba cómo arrastraban a Rambo en dirección opuesta. Koh Bao permanecía escondida entre la vegetación. Había visto todo desde la distancia, incapaz de intervenir sin arriesgar su propia vida. Cuando los soldados se llevaron a Rambo y Banks, ella comprendió que la misión había cambiado por completo. Ahora ya no se trataba solo de escapar. Ahora se trataba de rescatar a Rambo. Mientras tanto, los soldados llevaron a Rambo de regreso al campamento de prisioneros. Lo arrastraron por el suelo de tierra hasta llegar a una zona donde había una especie de fosa llena de agua sucia y barro. Sin decir una palabra, lo levantaron y lo arrojaron dentro. El agua estaba contaminada y llena de insectos. Gusanos y pequeños parásitos flotaban en la superficie. El olor era nauseabundo. Los soldados sujetaron cadenas alrededor de sus brazos y lo mantuvieron medio sumergido dentro de aquel agujero. Cada vez que intentaba levantar la cabeza para respirar, lo empujaban nuevamente hacia abajo. Era una forma de tortura diseñada para quebrar la voluntad de cualquier prisionero. Pero Rambo permanecía en silencio. Horas después, un helicóptero comenzó a descender sobre el campamento. No era un helicóptero vietnamita. Era soviético. De él descendió un hombre alto, con uniforme militar ruso. Su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Su nombre era Teniente Coronel Podovsky. Podovsky era un oficial soviético que supervisaba las operaciones en la región. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética había apoyado a Vietnam del Norte, y algunos de sus oficiales seguían colaborando con el gobierno vietnamita incluso después del final oficial de la guerra. Podovsky era conocido por su inteligencia y por su brutalidad. Cuando los soldados le informaron que habían capturado a un soldado estadounidense infiltrado, el oficial mostró un interés inmediato. Ordenó que sacaran a Rambo de la fosa. 2 soldados lo arrastraron hasta una pequeña estructura que funcionaba como sala de interrogatorios. El lugar estaba iluminado apenas por una lámpara colgante. Las paredes eran de madera vieja, y el aire dentro era sofocante. Podolsky observó a Rambo durante varios segundos sin decir nada. Luego sonrió ligeramente. Había algo en la mirada de Rambo que despertaba su curiosidad. No era la mirada de un hombre derrotado. Era la mirada de alguien que todavía estaba peleando. Podovsky ordenó que trajeran a otro hombre. Un sargento vietnamita llamado Yusin. Yusin era especialista en interrogatorios. Había desarrollado una reputación particularmente cruel dentro del campamento. Los soldados colocaron a Rambo sentado frente a una mesa donde había un equipo de radio. Podovsky comenzó a hablar en inglés con un acento ruso muy marcado. Le explicó a Rambo que tenía una oportunidad muy simple para salvar su vida. Solo tenía que grabar un mensaje por radio dirigido a sus superiores estadounidenses. Un mensaje donde confirmara que estaba bien tratado y que su misión había sido un error. Un mensaje que serviría como advertencia para que Estados Unidos dejara de enviar espías. Era propaganda. Podovsky esperaba que Rambo aceptara. Pero Rambo no respondió. Se limitó a mirarlo fijamente. Podovsky suspiró. Luego hizo una señal con la mano. Yusin dio un paso adelante. Primero sacó el cuchillo que los soldados habían confiscado de Rambo. Ese cuchillo no era un arma cualquiera. Era su herramienta más importante. Un cuchillo de supervivencia que había utilizado durante años. Yusin lo colocó sobre unas brasas encendidas hasta que el metal comenzó a ponerse rojo. Luego caminó lentamente hacia Rambo. Acercó el cuchillo caliente a su rostro. El calor era intenso. Pero Rambo no reaccionó. Yusin presionó el cuchillo contra su piel. El olor a carne quemada llenó la habitación. Aún así, Rambo permaneció en silencio. Podovsky lo observaba con fascinación. Pocos hombres podían soportar ese tipo de dolor sin romperse. Pero Rambo no era un hombre común. Cuando el cuchillo no logró hacerlo hablar, Yusin cambió de método. Trajo un dispositivo eléctrico. Colocó cables conectados a una batería en el cuerpo de Rambo. Luego activó la corriente. Los espasmos sacudieron todo su cuerpo. Pero aún así, Rambo no dijo nada. Mientras tanto, en la base estadounidense en Tailandia,
Trautmann estaba furioso. Había presenciado todo lo ocurrido a través de las comunicaciones interceptadas. Sabía que Murdoch había traicionado a Rambo. Cuando confrontó a Murdoch en la sala de operaciones, la discusión se volvió intensa. Trautmann lo acusó directamente de haber abandonado a un soldado estadounidense en territorio enemigo. Pero Murdoch no parecía sentir culpa. Finalmente reveló la verdad. La misión nunca había sido un verdadero rescate. Solo era una operación política. El objetivo era demostrar que el gobierno estaba buscando a los prisioneros desaparecidos, no rescatarlos. Si Rambo regresaba con un prisionero vivo, la situación se convertiría en una crisis nacional. Eso obligaría al gobierno a intervenir nuevamente en Vietnam, algo que querían evitar a toda costa. Trautmann no podía creer lo que escuchaba. Para él, abandonar a un soldado era una traición imperdonable. Pero Murdoch ya había tomado su decisión, y no iba a cambiarla. De regreso en el campamento, la tortura continuaba. Podolsky decidió cambiar de estrategia. Ordenó que trajeran a Banks a la sala. Cuando Banks entró, estaba tan debilitado que apenas podía mantenerse de pie. Podolsky colocó un cuchillo cerca de su ojo. Le dijo a Rambo que si no cooperaba, comenzaría a mutilar al prisionero. Banks gritó inmediatamente que no lo hiciera. Le dijo a Rambo que no hablara, que no cediera. Pero Rambo sabía que Banks no podría soportar ese tipo de tortura. Finalmente levantó la cabeza. Aceptó grabar el mensaje. Los soldados colocaron el micrófono frente a él. En ese momento, la base estadounidense también estaba escuchando la transmisión. Trautmann observaba con tensión. Murdoch también estaba presente. Rambo comenzó a hablar. Su voz era tranquila. Dijo que la misión había sido un fracaso, que había encontrado prisioneros estadounidenses, que estaban siendo torturados. Luego pidió hablar directamente con Murdoch. La sala de operaciones quedó en silencio. Murdoch tomó el micrófono. Preguntó qué quería decir. Rambo respondió con una frase que nadie esperaba. Dijo que solo quería asegurarse de que el gobierno recordara a los hombres que habían sido abandonados. Y en ese mismo momento, Rambo tomó el micrófono metálico y lo utilizó como arma. Golpeó a uno de los guardias. Luego atacó a Yusim con el mismo equipo eléctrico que habían usado para torturarlo. El caos estalló dentro de la habitación. Al mismo tiempo, Kou Bao había logrado infiltrarse nuevamente en el campamento. Disfrazada como una mujer local que entretenía a los soldados, logró acercarse a la zona del interrogatorio. Cuando escuchó la pelea dentro del edificio, sacó un rifle que había robado de uno de los guardias. Y comenzó a disparar. Las balas atravesaron las paredes de madera. Rambo aprovechó la distracción para tomar su cuchillo. Rompió una ventana y saltó hacia el exterior. Los disparos comenzaron a llenar el campamento. Soldados corrían en todas direcciones. Pero Rambo y Kou Bao ya estaban escapando nuevamente hacia la selva. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando otra vez. La selva volvió a tragarse a John Rambo y a Kou Bao mientras escapaban del campamento enemigo. Detrás de ellos se escuchaban disparos, gritos en vietnamita y el ruido de soldados corriendo entre las barracas. La fuga había sido violenta y caótica, pero Rambo sabía que lo peor aún estaba por venir. Los enemigos no dejarían escapar fácilmente a un prisionero tan valioso. Rambo corría a pesar del dolor que recorría todo su cuerpo. Las heridas de la tortura todavía ardían. Su rostro tenía marcas recientes de quemaduras y sus músculos estaban agotados por las descargas eléctricas que había recibido. Pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Kou Bao corría unos metros delante de él, abriendo camino entre la vegetación. Ella conocía mejor que nadie aquellos senderos escondidos de la selva. Cada paso que daban era una lucha contra la espesura de las plantas, las raíces resbalosas y el barro profundo que cubría el suelo. Después de varios minutos corriendo, ambos se detuvieron detrás de un grupo de árboles gigantes. El sonido de los soldados se escuchaba cada vez más lejos. Habían logrado escapar del perímetro del campamento. Por el momento estaban a salvo. Rambo respiraba con dificultad.
Su cuerpo necesitaba recuperarse después de todo lo que había pasado. Ko'o Bao observó sus heridas con preocupación. Sin decir nada, sacó de su pequeña bolsa algunas vendas improvisadas y comenzó a limpiar la sangre que corría por su rostro. El silencio de la selva regresó poco a poco. Solo se escuchaban los insectos y el leve movimiento de las hojas. Ko'o Bao rompió el silencio preguntándole si podía caminar. Rambo asintió. Habían sobrevivido a cosas mucho peores. Caminaron durante horas, moviéndose cuidadosamente para evitar cualquier patrulla enemiga. Cada vez que escuchaban un sonido sospechoso se escondían entre la vegetación, esperando hasta estar seguros de que no había peligro. Con el paso del tiempo el cielo comenzó a aclararse. El amanecer llegaba lentamente sobre la selva. Cuando la luz del sol empezó a filtrarse entre las copas de los árboles, Ko'o Bao encontró un pequeño claro cerca de un arroyo. Era un lugar relativamente seguro para descansar un momento. Ramo se sentó sobre una roca mientras Ko'o Bao mojaba un trozo de tela en el agua limpia del arroyo. Luego regresó y comenzó a limpiar nuevamente las heridas de su rostro. El dolor era fuerte, pero Rambo no se quejaba. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un momento extraño de calma dentro de una guerra que parecía no tener fin. Finalmente Ko'o Bao habló. Le dijo que había sido muy valiente al regresar por los prisioneros. Ramo respondió que ningún soldado debería ser abandonado. Para él, ese era un principio sagrado. Los hombres que habían luchado juntos en Vietnam habían confiado sus vidas unos a otros. Esa confianza era lo único que mantenía unido a un soldado en medio del caos de la guerra. Ko'o Bao lo miró con respeto. Ella había visto muchos hombres durante la guerra, pero pocos tenían ese tipo de convicción. Mientras hablaban, el sol ya se había levantado completamente. La luz iluminaba la selva con tonos dorados y verdes. Durante ese momento, la guerra parecía estar muy lejos. Ko'o Bao le contó más sobre su vida. Le explicó que su padre había trabajado como traductor durante la guerra y que había muerto años atrás. Después de eso, ella había decidido trabajar con redes de inteligencia locales que ayudaban a personas atrapadas entre ambos bandos del conflicto. Pero confesó que estaba cansada. Cansada de la violencia. Cansada de ver morir a la gente. Su sueño era simple. Quería ir a Estados Unidos. Quería vivir una vida normal. Ramo escuchaba atentamente. Era extraño para él escuchar a alguien hablar de un futuro tranquilo. Su propia vida parecía estar siempre atrapada entre guerras y misiones imposibles. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, parecía comprender ese deseo. En un momento de silencio, Ko'o Bao sacó un pequeño collar que llevaba colgado del cuello. Era un amuleto que consideraba su talismán de la suerte. Rambo sacó su cuchillo y dijo que ese era su propio amuleto. Mientras tuviera ese cuchillo, dijo, sabía que podía sobrevivir. Ambos sonrieron ligeramente. Fue un momento humano en medio de un conflicto brutal. Pero la guerra nunca se detenía por mucho tiempo. Mientras hablaban, un grupo de soldados vietnamitas avanzaba por la selva siguiendo su rastro. Los perros rastreadores habían detectado el olor de sangre. La persecución continuaba. Rambo sabía que debían moverse pronto. El plan era dirigirse hacia la frontera con Tailandia. Si lograban cruzarla, estarían fuera del alcance directo de las tropas vietnamitas. Antes de marcharse, Ko'o Bao se acercó a Rambo y lo besó. Fue un momento inesperado. Tal vez ambos sabían que en una guerra así cada momento podía ser el último. Pero ese momento de cercanía duró muy poco. De repente se escucharon disparos. Las balas comenzaron a atravesar los árboles alrededor de ellos. Los soldados enemigos los habían encontrado. Rambo empujó a Ko'o Bao al suelo para protegerla. Luego tomó su arco y comenzó a disparar flechas hacia los soldados que avanzaban entre la vegetación. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Cada flecha encontraba su objetivo. Pero los enemigos seguían siendo muchos. Durante el tiroteo, una bala alcanzó a Ko'o Bao. Rambo escuchó su grito. El tiempo pareció detenerse por un instante. La bala había impactado en su pecho.
Rambo corrió hacia ella inmediatamente mientras seguía disparando con una mano para mantener a los soldados a distancia. Kou Bao cayó al suelo. La sangre comenzaba a manchar su ropa. Rambo intentó presionar la herida para detener el sangrado, pero ambos sabían que era demasiado grave. Kou Bao lo miró con lágrimas en los ojos. Intentó hablar, pero su voz era débil. Le dijo que no se detuviera, que debía continuar, que debía salvar a los prisioneros. Rambo negó con la cabeza, pero ella sonrió ligeramente. Era una sonrisa triste. Luego tomó la mano de Rambo, y pocos segundos después dejó de respirar. Rambo permaneció arrodillado junto a ella. La guerra le había arrebatado otra vida, otra persona que había comenzado a importar. Pero los soldados enemigos seguían acercándose. Rambo sabía que debía moverse. Con cuidado, colocó el collar de Kou Bao alrededor de su propio cuello. Luego cavó una pequeña tumba bajo las raíces de un árbol. La cubrió con hojas. Fue un entierro rápido, pero lleno de respeto. Cuando terminó, su expresión había cambiado. El dolor se había transformado en algo diferente, algo más oscuro. Ahora ya no era solo una misión. Ahora era personal. Los soldados que habían matado a Kou Bao pagarían por ello. Rambo comenzó a cubrir su cuerpo con barro y hojas. Era una técnica que había aprendido durante la guerra para mezclarse con la selva. Su piel se volvió casi invisible entre los colores de la vegetación. Ahora no era un hombre caminando por la selva. Era parte de ella. Los soldados vietnamitas avanzaban confiados, creyendo que su presa estaba huyendo. Pero Rambo ya no estaba huyendo. Ahora era el cazador. Uno por uno comenzó a eliminar a los soldados que se acercaban. Usando trampas improvisadas, flechas silenciosas y ataques sorpresa, Rambo convirtió la selva en su campo de batalla. Los soldados nunca veían venir el ataque. Solo escuchaban un susurro entre las hojas. Y luego caían. La selva se convirtió en un laberinto mortal. El hombre que habían capturado horas antes ahora era una fuerza imparable. Y la guerra estaba lejos de terminar. La selva estaba completamente en silencio después de la primera serie de ataques. El viento movía lentamente las hojas altas de los árboles mientras pequeñas partículas de polvo y ceniza flotaban en el aire. John Rambo se encontraba oculto entre el barro y la vegetación, observando cada movimiento del enemigo con la paciencia de un cazador experimentado. La muerte de Kou Bao había cambiado algo dentro de él. Hasta ese momento, su objetivo había sido sobrevivir y rescatar a los prisioneros estadounidenses. Pero ahora la misión se había convertido en algo más profundo. La traición de Merdak, la tortura que había sufrido en el campamento y la muerte de Kou Bao habían encendido una furia que Rambo llevaba años intentando contener. Los soldados vietnamitas avanzaban con cautela entre los árboles. Habían encontrado varios cuerpos de sus compañeros, eliminados silenciosamente por flechas o trampas improvisadas. La tensión entre ellos era evidente. Sabían que estaban cazando a alguien extremadamente peligroso, pero no entendían que, en realidad, era él quien los estaba cazando a ellos. Rambo permanecía completamente inmóvil, cubierto de barro y hojas. Su respiración era lenta y controlada. Desde su posición podía ver a 3 soldados que caminaban con rifles levantados, mirando nerviosamente hacia todas partes. Uno de ellos pasó justo frente a él sin darse cuenta. En ese instante, Rambo se movió. Salió del camuflaje como si fuera parte del propio suelo y atacó con su cuchillo. El primer soldado cayó sin emitir sonido. Antes de que los otros 2 reaccionaran, una flecha atravesó el pecho del segundo. El tercero intentó levantar su arma, pero Rambo ya estaba encima de él. La lucha duró apenas segundos. Cuando terminó, el silencio volvió a dominar la selva. Rambo recogió las armas y municiones de los soldados. Aunque prefería usar su arco para mantener el sigilo, sabía que necesitaría armas de fuego para lo que vendría después. Mientras tanto, en la base militar estadounidense en Tailandia, el coronel Trautmann caminaba de un lado a otro dentro de la sala de operaciones. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y preocupación.
Había discutido con Murdoch durante horas intentando convencerlo de enviar otra misión de rescate. Pero Murdoch se mantenía firme. Para él, la misión ya había terminado. Rambo había desaparecido dentro de territorio enemigo y oficialmente se consideraba muerto o capturado. Cualquier intento de rescate podría generar un conflicto diplomático que el gobierno estadounidense no estaba dispuesto a enfrentar. Trautmann sabía que aquello era una mentira. Sabía que Rambo todavía estaba vivo. Y sabía que si estaba vivo, significaba que algo grande estaba por suceder. Mientras tanto, en Vietnam, las fuerzas enemigas habían comenzado a desplegar más tropas para localizar al intruso. Vehículos militares avanzaban por los caminos de tierra cercanos al campamento, mientras helicópteros sobrevolaban la selva buscando cualquier señal de movimiento. Uno de esos helicópteros estaba comandado por el mismo hombre que había torturado a Rambo horas antes. El sargento Yu Sin. Su rostro todavía mostraba las marcas de la pelea que había tenido con Rambo durante la fuga. Estaba furioso y humillado. Para él, capturar a Rambo se había convertido en una cuestión personal. Desde el helicóptero observaba la selva con binoculares, esperando ver cualquier señal de movimiento. Pero Rambo era demasiado inteligente para exponerse. En lugar de huir directamente hacia la frontera, había comenzado a moverse alrededor del área, eliminando soldados y sembrando confusión entre las tropas. Era una guerra psicológica. Cada cuerpo encontrado aumentaba el miedo entre los soldados. Cada disparo en la distancia generaba paranoia. Rambo estaba usando la selva como un arma. Después de eliminar a varios soldados más, finalmente llegó a un pequeño camino donde un camión militar estaba estacionado. 2 soldados vigilaban el vehículo mientras otros descargaban cajas de suministros. Rambo observó la escena durante varios minutos. Luego comenzó a preparar una trampa. Utilizó explosivos improvisados que había tomado de los soldados muertos y los colocó cuidadosamente cerca del camión. Después retrocedió hacia la vegetación y esperó. Cuando los soldados terminaron de descargar las cajas y uno de ellos encendió el motor del vehículo, la explosión sacudió toda la zona. El camión fue destruido instantáneamente. Los soldados que estaban cerca cayeron al suelo mientras fragmentos metálicos volaban por el aire. La explosión llamó inmediatamente la atención del helicóptero de Yu Sin. El piloto giró la aeronave en dirección a la columna de humo que se elevaba entre los árboles. Eso era exactamente lo que Rambo esperaba. Cuando el helicóptero apareció sobre el área, Rambo ya estaba preparado. Había tomado un lanzacohetes de uno de los soldados muertos. Esperó hasta que el helicóptero descendiera lo suficiente para investigar la explosión. Luego apuntó. Disparó. El cohete atravesó el aire y golpeó la parte trasera del helicóptero. La aeronave se sacudió violentamente mientras el piloto trataba de mantener el control. Pero el helicóptero no explotó. Aunque estaba gravemente dañado, el piloto logró estabilizarlo lo suficiente para intentar escapar. Ramos sabía que aquella oportunidad se estaba perdiendo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el río cercano. El helicóptero estaba perdiendo altura rápidamente mientras intentaba aterrizar de emergencia. Cuando descendió lo suficiente, Rambo saltó desde un tronco y logró agarrarse del tren de aterrizaje. Los soldados dentro del helicóptero quedaron sorprendidos al verlo aparecer de la nada. Rambo trepó hacia la cabina. El piloto intentó golpearlo, pero Rambo logró abrir la puerta lateral y entrar a la fuerza. Dentro de la cabina comenzó una pelea brutal. Yu Sin intentó dispararle con su pistola, pero Rambo lo desarmó con un golpe. Ambos comenzaron a luchar mientras el helicóptero se movía violentamente en el aire. El piloto trataba desesperadamente de mantener el control. En medio de la pelea, Rambo logró empujar a Yu Sin contra la puerta abierta. El sargento intentó sujetarse, pero Rambo lo golpeó una vez más. Yu Sin cayó al vacío. Su cuerpo desapareció entre los árboles mientras el helicóptero seguía descendiendo. Ahora Rambo estaba solo dentro de la aeronave. El piloto enemigo trató de recuperar el control, pero Rambo lo obligó a apartarse del asiento. Después de varios segundos de tensión, finalmente tomó el control del helicóptero. Era una situación peligrosa. El vehículo estaba dañado y perdía combustible, pero aún podía volar.
Rambo giró el helicóptero. Su destino era claro: el campamento de prisioneros. Mientras tanto, en el campamento, los soldados vietnamitas seguían reforzando la seguridad después de la fuga anterior. Los prisioneros estadounidenses permanecían encerrados dentro de jaulas de bambú, débiles y desnutridos. Muchos de ellos ya habían perdido la esperanza de ser rescatados. Habían pasado años esperando. Pero en ese momento algo cambió. El sonido de un helicóptero comenzó a escucharse en la distancia. Los soldados levantaron la mirada. El helicóptero se acercaba rápidamente. Pero lo que no sabían era quién lo estaba pilotando. Rambo apareció sobre el campamento como una tormenta. Desde el aire comenzó a disparar con las armas montadas en el helicóptero. Las balas destruyeron torres de vigilancia y posiciones defensivas. Los soldados enemigos corrían tratando de encontrar cobertura. Luego Rambo lanzó varios cohetes hacia las barracas donde se almacenaban armas. Las explosiones sacudieron todo el campamento. Era un ataque devastador. El hombre que habían capturado y torturado ahora regresaba para destruir todo el lugar. Después de debilitar las defensas, Rambo aterrizó cerca de las jaulas donde estaban los prisioneros. Saltó del helicóptero con su cuchillo en la mano. Los soldados que aún intentaban resistir fueron eliminados rápidamente. En cuestión de minutos, Rambo había asegurado la zona. Luego comenzó a cortar las jaulas. Los prisioneros lo miraban con incredulidad. Uno por uno comenzaron a salir, demasiado débiles para creer que finalmente estaban libres. Rambo los ayudó a subir al helicóptero, pero sabía que aún no estaban a salvo, porque el enemigo no tardaría en contraatacar. Y la verdadera batalla todavía estaba por comenzar. El helicóptero permanecía encendido mientras John Rambo ayudaba a los prisioneros estadounidenses a subir a bordo. El ruido del motor resonaba en todo el campamento destruido, mezclándose con el humo que todavía salía de las barracas en llamas. El ataque había sido rápido y devastador, pero Rambo sabía que no tenía mucho tiempo. Cada segundo que permanecieran allí aumentaba el riesgo de que más tropas enemigas llegaran para rodearlos. Los prisioneros estaban en condiciones terribles. Algunos apenas podían caminar. Sus cuerpos estaban extremadamente delgados, sus rostros hundidos y cubiertos de suciedad. Muchos de ellos llevaban años encerrados, obligados a trabajar y sobrevivir con cantidades mínimas de comida. Para varios de ellos, la aparición de Rambo parecía casi un sueño imposible. Uno de los soldados liberados lo miró con lágrimas en los ojos mientras subía al helicóptero. Durante años habían escuchado rumores sobre rescates que nunca llegaban. Habían aprendido a no creer en la esperanza. Pero ahora, un solo hombre había llegado desde el cielo y había destruido el campamento que los mantenía cautivos. Rambo ayudaba a cada uno a subir con rapidez. No había tiempo para conversaciones largas ni celebraciones. Su mente estaba completamente concentrada en la siguiente etapa de la misión. Cuando el último prisionero subió a bordo, Rambo regresó rápidamente al asiento del piloto. El helicóptero estaba dañado por el impacto del cohete anterior y por la pelea que había ocurrido en la cabina. Algunos sistemas funcionaban de manera irregular, pero todavía era capaz de volar. El problema era que ahora estaban completamente expuestos. El campamento estaba ardiendo y el humo era visible a kilómetros de distancia. Cualquier base militar cercana ya habría recibido informes del ataque. Rambo levantó el helicóptero del suelo mientras los prisioneros se acomodaban en la parte trasera. La aeronave comenzó a elevarse lentamente sobre el campamento destruido. Por un momento parecía que lograrían escapar sin oposición. Pero entonces apareció un nuevo sonido en el cielo. Otro helicóptero. No era un helicóptero cualquiera. Era un helicóptero de combate. Y estaba armado. El piloto de esa aeronave era el teniente coronel Podolsky. El oficial soviético había sido informado del ataque al campamento y había despegado inmediatamente para interceptar al intruso. Desde su helicóptero observó las llamas y el humo que se elevaban desde la base destruida. Cuando vio al helicóptero capturado por Rambo levantarse desde el suelo, comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. El soldado estadounidense no solo había escapado. Había regresado para liberar a los prisioneros.
Podovsky no podía permitir que eso ocurriera. Giró su helicóptero y comenzó a perseguir a Rambo. Mientras tanto, dentro del helicóptero capturado, uno de los prisioneros se acercó a la cabina. Le dijo a Rambo que otro helicóptero se acercaba rápidamente. Rambo lo vio por el espejo lateral. La persecución había comenzado. El helicóptero enemigo comenzó a disparar. Las balas atravesaron el aire y golpearon la parte trasera de la aeronave de Rambo. Algunos fragmentos de metal se desprendieron mientras el vehículo se sacudía violentamente. Los prisioneros gritaron mientras trataban de mantenerse sujetos a cualquier cosa que encontraran. Rambo sabía que no podía ganar una pelea aérea directa. El helicóptero de Podovsky estaba mejor armado y en mejores condiciones. Necesitaba encontrar una ventaja. Comenzó a descender hacia una zona montañosa cercana. La idea era utilizar el terreno para dificultar los disparos del enemigo. El helicóptero volaba ahora entre colinas y árboles, moviéndose a baja altura para evitar ser un blanco fácil. Pero Podovsky era un piloto experimentado. Seguía cada movimiento de Rambo con precisión. Volaba detrás de él, esperando el momento adecuado para disparar nuevamente. Dentro del helicóptero estadounidense, los prisioneros trataban de mantenerse calmados. Muchos de ellos estaban demasiado débiles incluso para entender completamente lo que estaba ocurriendo. Algunos simplemente se sujetaban al suelo del helicóptero con los ojos cerrados. La persecución continuó durante varios minutos. Cada vez que Podovsky encontraba una línea de tiro clara, disparaba. Las balas golpeaban el fuselaje del helicóptero de Rambo. Uno de los motores comenzó a fallar. El panel de control mostraba varias luces de advertencia. La aeronave estaba perdiendo potencia. Rambo sabía que no podrían continuar volando mucho más tiempo. Finalmente divisó un pequeño lago rodeado de árboles. Era el único lugar donde podía intentar un aterrizaje de emergencia. Descendió rápidamente mientras Podovsky continuaba disparando. El helicóptero tocó el agua con violencia, levantando una enorme ola que salpicó toda la cabina. El impacto fue fuerte, pero lograron mantenerse a flote. Los prisioneros comenzaron a salir rápidamente de la aeronave mientras Rambo intentaba mantener el helicóptero estable. Podovsky descendió lentamente con su helicóptero de combate. Desde arriba observaba la escena. Los soldados estadounidenses estaban en el agua, tratando de llegar a la orilla. Podovsky sonrió. Pensó que finalmente tenía la ventaja. El helicóptero de Rambo parecía inoperable. Era el momento perfecto para terminar el trabajo. El helicóptero soviético descendió aún más. Podovsky preparó sus armas para disparar. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Dentro del helicóptero aparentemente destruido, Rambo aún estaba consciente. Había logrado moverse hacia la parte trasera donde se encontraba un lanzacohetes que había tomado del campamento. Esperó el momento exacto. Cuando el helicóptero de Podovsky descendió lo suficiente para tener una línea clara de tiro, Rambo salió por la puerta lateral. Apuntó. Disparó. El cohete atravesó el aire y golpeó directamente el helicóptero soviético. La explosión iluminó el cielo. El helicóptero de Podovsky se convirtió en una bola de fuego. Fragmentos metálicos comenzaron a caer sobre el lago mientras el vehículo enemigo se destruía completamente. La amenaza había terminado. Rambo cayó de rodillas dentro del helicóptero dañado. Su respiración era pesada. Su cuerpo estaba completamente agotado. Pero la misión aún no había terminado. Los prisioneros seguían esperando. Y todavía debían regresar a la base estadounidense. Con el helicóptero parcialmente operativo, Rambo logró reiniciar algunos sistemas básicos. Después de varios intentos, el motor respondió. La aeronave volvió a elevarse lentamente desde el lago. Los prisioneros ya estaban nuevamente dentro. Esta vez nadie hablaba. Todos observaban a Rambo con una mezcla de respeto y asombro. Un solo hombre había destruido un campamento entero, derrotado a un helicóptero enemigo y rescatado a todos los prisioneros. Pero el destino final aún estaba lejos. La base estadounidense en Tailandia esperaba en la distancia. Y Rambo aún tenía una cuenta pendiente con Marshall Murdoch. Porque ahora todos sabían la verdad.
Los prisioneros habían sido abandonados. Y alguien debía responder por eso. El helicóptero avanzaba lentamente sobre la selva mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. El cielo tenía un tono naranja oscuro que iluminaba las nubes de humo que todavía se elevaban desde el campamento destruido en la distancia. Dentro de la aeronave el ambiente era pesado, casi irreal. Los prisioneros estadounidenses estaban sentados en el suelo metálico del helicóptero, algunos apoyados unos contra otros porque sus cuerpos ya no tenían fuerzas suficientes para mantenerse erguidos. Muchos de ellos no podían creer lo que había ocurrido. Durante años habían estado encerrados en jaulas de bambú, obligados a trabajar y sobrevivir con comida mínima. Habían sido olvidados por el mundo exterior. Algunos incluso habían llegado a pensar que Estados Unidos ya no sabía que existían. Pero ahora estaban libres. Y el hombre que los había liberado era un soldado silencioso que apenas hablaba mientras pilotaba el helicóptero. John Rambo. Desde la cabina observaba los instrumentos del panel con atención. El helicóptero todavía tenía varios daños por los disparos y el aterrizaje forzoso en el lago. Algunos indicadores parpadeaban y el combustible no era abundante. Sin embargo, el motor todavía respondía. Eso era suficiente. Detrás de él, uno de los prisioneros se levantó con dificultad y se acercó lentamente a la cabina. Era el mismo soldado llamado Banks, el primer prisionero que Rambo había liberado del campamento. Banks miró la selva que pasaba debajo de ellos y luego observó a Rambo. Su voz era débil pero llena de emoción. Le dijo que ninguno de ellos olvidaría lo que había hecho. Rambo no respondió de inmediato. Su mirada permanecía fija en el horizonte. Finalmente dijo algo sencillo. Ningún soldado debe ser abandonado. Para él no era una frase heroica ni un discurso patriótico. Era simplemente una verdad que había aprendido durante la guerra. Cuando un soldado lucha junto a otros hombres, se crea un vínculo que no puede romperse fácilmente. En Vietnam, muchos de esos vínculos habían sido destruidos por decisiones políticas tomadas lejos del campo de batalla. Pero Rambo no aceptaba esas decisiones. Por eso había regresado. Mientras el helicóptero continuaba su viaje hacia Tailandia, la noticia del ataque al campamento ya había comenzado a circular entre varias bases militares de la región. Las fuerzas vietnamitas habían informado que un solo soldado estadounidense había destruido un campamento completo y liberado prisioneros. La historia parecía increíble. Pero los informes eran claros. En la base estadounidense, el coronel Trautman estaba nuevamente dentro de la sala de operaciones. Había pasado horas discutiendo con los oficiales presentes, exigiendo información sobre el paradero de Rambo. Muchos de los soldados dentro de la base respetaban profundamente a Trautman. Sabían que había dedicado gran parte de su vida a entrenar a los mejores soldados de las fuerzas especiales. Pero también sabían que Murdoch tenía autoridad política sobre la operación. Y Murdoch había dejado muy claro que la misión estaba terminada. Trautman estaba de pie frente a una ventana cuando uno de los operadores de radio se levantó repentinamente. Había detectado una señal. Un helicóptero no identificado se acercaba desde la frontera vietnamita. Trautman se acercó rápidamente. El operador ajustó la frecuencia. Entonces escucharon una voz. Era la voz de Rambo. Había logrado establecer contacto con la base. En la sala de operaciones todos quedaron en silencio. La transmisión era débil, pero suficiente para entender el mensaje. Rambo informó que llevaba varios prisioneros estadounidenses a bordo y que necesitaba asistencia médica inmediata al aterrizar. Trautman cerró los ojos por un segundo. Había sabido desde el principio que Rambo no se rendiría. Mientras tanto, en otra parte de la base, Marshall Murdoch también había escuchado la transmisión. Su rostro perdió el color inmediatamente. Aquello era exactamente lo que había intentado evitar. Rambo no solo había sobrevivido, había rescatado prisioneros. Eso significaba que ahora existía evidencia directa de que los soldados estadounidenses habían sido abandonados durante años. La situación podía convertirse en un escándalo político enorme. Murdoch caminó rápidamente hacia la sala de operaciones. Pero cuando llegó, vio a Trautman observando el radar con una expresión firme. Ambos hombres se miraron durante varios segundos.
No hacía falta decir nada. Los dos sabían que el juego había terminado. Mientras tanto, el helicóptero de Rambo finalmente cruzó la frontera hacia Tailandia. La selva comenzó a abrirse poco a poco hasta que finalmente apareció la base militar. Varias ambulancias y vehículos militares ya estaban preparados en la pista de aterrizaje. Cuando el helicóptero comenzó a descender, decenas de soldados observaban con incredulidad. Muchos de ellos habían escuchado rumores sobre Rambo, pero ninguno imaginaba ver algo así. La aeronave tocó tierra lentamente. El motor finalmente se apagó. Durante unos segundos nadie se movió. Luego los médicos corrieron hacia el helicóptero para ayudar a los prisioneros. Uno por uno comenzaron a sacarlos y llevarlos hacia las ambulancias. Algunos de los prisioneros apenas podían caminar. Otros lloraban. Algunos simplemente miraban alrededor sin poder creer que finalmente estaban en territorio seguro. Trautman se acercó lentamente al helicóptero. Rambo todavía estaba sentado en la cabina. Sus manos estaban apoyadas en el panel de control. Parecía completamente agotado. Cuando finalmente salió del helicóptero, Trautman lo miró durante varios segundos. Había orgullo en sus ojos, pero también tristeza, porque sabía que todo lo que había ocurrido nunca debió haber pasado. Rambo bajó del helicóptero y caminó lentamente por la pista. Los soldados que estaban alrededor lo observaban con respeto. Muchos de ellos sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Pero Rambo no parecía interesado en la atención. Su mirada buscaba a una persona, Marshal Murdoch, y no tardó en encontrarlo. Murdoch estaba parado cerca de los vehículos militares. Su expresión era tensa. Sabía que Rambo venía hacia él. Los pasos de Rambo eran lentos pero firmes. Cuando llegó frente a Murdoch, el silencio se extendió por toda la pista. Rambo lo agarró del uniforme y lo empujó contra una mesa cercana. Los soldados alrededor quedaron paralizados. Nadie se atrevía a intervenir. Rambo sacó su cuchillo. El mismo cuchillo que había sobrevivido a la tortura y a toda la misión. Lo colocó cerca del rostro de Murdoch. Su voz era baja pero llena de furia contenida. Le dijo que había hombres estadounidenses pudriéndose en prisiones extranjeras mientras el gobierno fingía no saber nada. Le dijo que esos hombres necesitaban ayuda, que necesitaban volver a casa, y que alguien tenía que asegurarse de que eso ocurriera. Murdoch estaba aterrorizado. Por primera vez durante toda la operación parecía comprender el peso real de sus decisiones. Pero Rambo no lo mató. Después de unos segundos bajó el cuchillo. Sabía que matar a Murdoch no cambiaría nada. El problema era mucho más grande que un solo hombre. Finalmente soltó su uniforme. Trautman observaba todo en silencio. Sabía que Rambo había tomado la decisión correcta. A veces la guerra no terminaba con una batalla. A veces terminaba con una verdad que nadie quería escuchar. La misión había terminado, pero la historia de Rambo aún no había llegado a su final. La pista de aterrizaje de la base militar estaba envuelta en un silencio extraño después del enfrentamiento entre John Rambo y Marshal Murdoch. El sonido de las ambulancias alejándose con los prisioneros liberados era lo único que rompía esa calma tensa. Los médicos trabajaban apresuradamente, revisando heridas, administrando sueros y trasladando a los hombres que habían sobrevivido años en cautiverio. Para muchos de los soldados que observaban desde la distancia, la escena era difícil de procesar. Aquellos hombres que ahora eran llevados en camillas habían sido declarados desaparecidos durante años. Algunas familias incluso los habían dado por muertos. Y ahora estaban allí, vivos, rescatados por un solo hombre que había sido abandonado en territorio enemigo. John Rambo permanecía de pie frente a Murdoch. El cuchillo aún estaba en su mano, pero su expresión ya no mostraba la furia explosiva de unos segundos antes. En su lugar había algo más profundo, algo que solo quienes habían vivido la guerra podían entender. Cansancio. No era el cansancio físico de un soldado después de una batalla. Era un cansancio más antiguo, más pesado, que venía de años de lucha, pérdida y traición. Murdoch intentaba recuperar la compostura. Su uniforme estaba arrugado después de haber sido sujetado por Rambo,
y el sudor corría por su frente. Miraba alrededor esperando que alguien interviniera, pero ninguno de los soldados presentes parecía dispuesto a hacerlo. El coronel Trautmann dio un paso adelante. Su presencia imponía respeto inmediato. Trautmann observó a Rambo y luego miró a Murdoch con frialdad. Durante años había servido al ejército con disciplina absoluta, pero también tenía un código de honor que no estaba dispuesto a comprometer. Sabía que lo que había ocurrido en esa misión había cruzado una línea. Rambo finalmente guardó el cuchillo. Sin decir una palabra más, se apartó de Murdoch y comenzó a caminar hacia el hangar cercano. Nadie lo detuvo. Los soldados que estaban alrededor simplemente se apartaban de su camino mientras avanzaba. Trautmann lo siguió unos segundos después. Dentro del hangar, el ruido de las ambulancias ya no se escuchaba con claridad. El lugar estaba lleno de herramientas, cajas de suministros y varios helicópteros estacionados que esperaban mantenimiento. Rambo se detuvo cerca de una de las paredes y apoyó sus manos en una mesa metálica. Por primera vez desde que había regresado, su respiración parecía realmente pesada. Trautmann se acercó lentamente. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente el coronel rompió el silencio. Le dijo que había hecho algo que nadie más habría podido hacer. Rambo no parecía interesado en escuchar elogios. Respondió que nunca debió haber sido necesario. Si el gobierno hubiera hecho su trabajo desde el principio, esos hombres no habrían pasado años encerrados. Trautmann no tenía una respuesta para eso. Sabía que Rambo tenía razón. La guerra de Vietnam había dejado muchas heridas abiertas, no solo en los soldados que habían luchado, sino también en las decisiones políticas que se habían tomado después. Muchos hombres habían regresado a casa sintiendo que su país los había olvidado. Otros, como los prisioneros que acababan de rescatar, habían sido abandonados completamente. Rambo miró al suelo por unos segundos. Luego habló nuevamente. Dijo que cuando estaba en la selva, cuando luchaba por sobrevivir, todo tenía sentido. En la guerra las reglas eran claras. Sabías quién era tu enemigo. Sabías qué tenías que hacer para sobrevivir. Pero cuando regresó a Estados Unidos después de la guerra, todo cambió. La gente lo miraba como si fuera un problema. Como si los soldados fueran responsables de una guerra que ellos no habían decidido comenzar. Trautmann escuchaba en silencio. Había visto a muchos soldados pasar por ese mismo conflicto emocional. Pero en Rambo era diferente. Rambo había sido entrenado para ser el mejor, para sobrevivir a cualquier situación. Y sin embargo, el mundo al que había regresado no parecía tener un lugar para alguien como él. Después de unos minutos, Trautmann le preguntó qué pensaba hacer ahora. La pregunta quedó flotando en el aire. Rambo no respondió de inmediato. Miró alrededor del hangar, observando los helicópteros, las herramientas, los soldados que caminaban en la distancia. Todo aquello pertenecía al mundo militar. Un mundo que él conocía demasiado bien. Pero también sabía que regresar a Estados Unidos no sería fácil. Finalmente respondió. Dijo que probablemente no volvería a casa. Trautmann frunció ligeramente el ceño. Le preguntó qué quería decir. Rambo explicó que había pasado demasiado tiempo en la guerra. Había visto demasiadas cosas, perdido demasiados amigos. Una parte de él se había quedado en Vietnam junto con los hombres que murieron allí. No sabía si podría volver a vivir una vida normal. Trautmann le dijo que el país todavía necesitaba hombres como él. Pero Rambo negó con la cabeza. Respondió que lo que el país necesitaba era recordar a los hombres que habían luchado por él. Recordar a los que no regresaron. Recordar a los que habían sido abandonados. Mientras tanto, fuera del hangar, la base militar comenzaba a recuperar su actividad normal. Los helicópteros que habían llegado con refuerzos estaban aterrizando y varios oficiales caminaban de un lado a otro organizando informes. La noticia del rescate ya comenzaba a extenderse. Muchos soldados hablaban entre ellos sobre lo que había ocurrido. La historia parecía increíble. Un solo hombre infiltrándose en territorio enemigo, destruyendo un campamento, derrotando helicópteros de combate y regresando con prisioneros vivos. Para algunos parecía una leyenda, pero todos sabían que era real.
Dentro del hangar, Rambo caminó lentamente hacia la salida. Trautmann lo observaba. Sabía que ese momento estaba llegando. Cuando Rambo llegó a la puerta del hangar, se detuvo. Trautmann le preguntó una última cosa. Le preguntó si odiaba a su país después de todo lo que había pasado. Rambo permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió. Dijo que no odiaba a su país. Lo que odiaba era que su país hubiera olvidado a los hombres que habían luchado por él. Dijo que todavía amaba a su país, que incluso estaría dispuesto a dar su vida por él si fuera necesario. Pero también dijo algo más. Dijo que ese camino parecía ir en una sola dirección. Un camino donde los soldados daban todo, pero rara vez recibían algo a cambio. Después de decir eso, Rambo salió del hangar. La luz del atardecer iluminaba la base militar mientras caminaba hacia el horizonte. Nadie intentó detenerlo, porque todos sabían que un hombre como John Rambo no pertenecía a ningún lugar por mucho tiempo. Era un soldado, un sobreviviente, y su historia aún seguiría resonando mucho después de que la guerra hubiera terminado.